Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a este espacio que llamamos Frente a un mundo de violencias, teatros de paz. Les agradecemos mucho que se hayan sumado a esta primera charla en la que nos acompaña Judy Meana, vicealcaldesa de la ciudad de Panamá, Patricia Pérez, directora de ILAPIC, fundadora de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida y 9 veces consecutivas nominada al Premio Nobel de la Paz, y a la profesora Alicia Cabezudo, co-representante de GAMIP en Latinoamérica y el Caribe, ex vicepresidente y actual consultora del IPB, miembro de la Red Latinoamericana de Educación en Derechos Humanos y magistrada del Tribunal Internacional de Opinión, TRINO. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a la señora Judy Meana. Hola Natalia, gracias por la introducción. Un saludo a todas y a todos los que están participando en este primer encuentro. Un saludo muy cordial desde Ciudad de Panamá. Honrada con esta invitación, Patricia, muchísimas gracias por sumarme a esta iniciativa de Teatros de Paz y sobre todo en esta introducción poder contarles un poco sobre mi experiencia en Ciudad de Panamá. Actualmente soy vicealcaldesa del distrito de Panamá y recientemente tuve la oportunidad de culminar 10 meses de experiencia como gobernadora de la provincia de Panamá en momentos en que en nuestro país pasábamos la experiencia más dura, más fuerte de esta pandemia COVID-19, en la que pude tener contacto directo con los ciudadanos en momentos muy difíciles donde estuvimos a punto de tener explosión social, pero quiero compartirles cómo de manera directa pudimos experimentar y vivir muy de cerca la importancia del diálogo, que sé que va a ser un tema muy importante o muy central en esta charla que compartiremos hoy. Tuve la oportunidad de conocer a Patricia Pérez antes de la pandemia. Teníamos pues muchos sueños de poder compartir un trabajo en conjunto en la Alcaldía de Panamá a través de la Oficina de la Mujer, que precisamente busca incidir en políticas y programas y campañas para lograr que en Panamá se luche contra la violencia de género, la violencia doméstica. Y bueno, luego ocurre la pandemia y soy invitada por el señor presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, para ser la gobernadora de Panamá y llevar de frente las estrategias para llevar a los diferentes barrios de la provincia de Panamá los alimentos, ya que Panamá se encontraba en una cuarentena total. Panamá, la pandemia, al tener a las familias en cuarentena estricta, total, tuvimos un alza en las violencias domésticas porque muchas mujeres se vieron pues conviviendo con sus agresores. Y precisamente en medio de toda esta situación tuve la oportunidad de contar con la guía de Patricia, con sus charlas, en donde ella, viendo pues que esta es mi primera experiencia al frente de un cargo público, en este caso de elección popular, fui electa por el voto para acompañar en la fórmula al alcalde José Luis Fábrega. Ella decide pues, y lo agradezco infinitamente, transmitirme y poder inyectarme pues todos esos conocimientos y hablarme de lo importante que es mirar a la gente a los ojos, hablar de la cultura de paz y fue definitivamente importante ese acompañamiento que Patricia me ha dado y me sigue dando pues desde el ILAPIC y que Panamá tenga la oportunidad pues a través de este contacto que diferentes actores que a nivel internacional buscan que el tema de la paz sea llevado al ciudadano de cerca, podamos tener esta interacción. Y precisamente hoy, esta experiencia que vamos a tener hoy nos permite poder seguir detectando diferentes actores en nuestros
países latinoamericanos que compartimos pues, muchísimos de estos escenarios de violencias cotidianas, porque muchas veces no vemos que en el día a día tenemos, pues, desde cuando vamos conduciendo un auto o estamos cruzando en la calle, tenemos estas experiencias, como el empezar a hablar, y por eso les decía del diálogo, cómo el ciudadano está buscando poder tener precisamente los espacios para expresar su sentir, y cómo los diferentes actores, en este caso desde los niveles de autoridades, a nivel político, no estamos permitiendo tener esas vías de comunicación para acceder al sentir y pensar del ciudadano. Y yo les puedo decir precisamente que la tecnología, la pandemia, que nos hizo explotar muchas de los problemas sociales en nuestras ciudades, en nuestros países, el poder tener ese contacto directo hizo la diferencia, y es lo que se busca, que no es solamente pensar en, bueno, no hay violencia, está todo bien, no, es qué estamos haciendo para que sea algo permanente y sostenible, qué plataformas estamos creando para poder tener ese canal de comunicación con el ciudadano, y creo que precisamente hay mucha curiosidad, y creo que eso lo vamos a tener hoy, de ver cómo expertas como Alicia, como Patricia, hoy nos van a contar cómo podemos hacer para nuestros diferentes escenarios, en nuestros ámbitos de competencia, en cada una de nuestras participaciones, en nuestro día a día, podemos hablar de cultura de paz. Así que yo quiero escucharlas también a ustedes, porque sé que cada día aprendemos más. Sabemos que esto va a ser el inicio de una serie de charlas que vamos a tener gracias al Instituto Latinoamericano de Paz y Ciudadanía, que nos va a poder acercar a diferentes expertos y expertas para poder luchar todos contra la violencia, y sabemos que vamos a tener resultados positivos. Y muchísimas gracias a ambas, y bueno, vamos de una vez con Patricia Pérez, directora de ILAPIC. Gracias, Pato. Bueno, gracias. Gracias, Judy. Gracias, Alicia, y a todas las personas que están aquí participando y acompañándonos. Nati, si vos me podés poner la presentación, vamos directo a hacer una presentación cortita de qué es ILAPIC, para que todos estemos en la misma página y ya nos... ¿Estamos? Bueno, ¿qué es ILAPIC? Es el Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía, y es un instrumento de investigación, capacitación, difusión, que impulsa la cultura de paz y la ciudadanía. Vamos pasando, Nati, si vamos pasando como más bien rapidito, así después compensamos con Alicia, que va a ir pasando más lento. Nosotros tenemos como misión impulsar el trabajo frente a las guerras cotidianas, ¿sí? Entendemos que necesitamos tratar de llevarle al ciudadano común todo lo que tiene que ver con herramientas para que puedan resolver los conflictos, y también tratar de poner de manifiesto que es necesario valorar la diversidad y la multiversidad de las personas. ¿Pasamos? Ok. Nuestros desafíos es poner en marcha acciones y proyectos, construir cultura de paz en las sociedades, generar espacios de reflexión donde los valores positivos fortalezcan la democracia, y sobre todo apoyar experiencias similares que están en desarrollo, porque entendemos que no somos obviamente los únicos que estamos trabajando, y entonces lo que queremos es no estar disputando el mismo espacio, sino complementarnos y hacer sinergias con otros. Nos parece que la única manera de tener una respuesta integral es poniendo lo que yo tengo, pero también buscando lo que me está faltando en el otro. Entonces ese es un tema fundamental y un desafío constante que tenemos en ILAPIC. Nuestros programas tienen que ver con incidencia política, con el tema del liderazgo, con responsabilidad social. Tenemos un programa
que habla de cultura de paz, de no violencia, de prevención de SIDA, de prevención de adicciones en los barcos. Estamos trabajándolo con embarcados, y este es un programa bastante innovador porque no hemos encontrado otros de estas características. Entonces, esto es lo que les decía recién. Estamos tratando de hacer este trabajo en un ámbito donde no se hace habitualmente. Después trabajamos en participación ciudadana, investigación social y capacitación, comunicación, tenemos programas de VIH y tenemos programas de gestión de riesgo de desastres, y tenemos nuestro programa de teatros de paz. Nosotros trabajamos muy alineadamente con los ODS, con el ODS 3, con el 5, con el 11, con el 13, con el 16, con el 17. El 17 para nosotros es fundamental porque habla de las alianzas. Pasemos. Bueno, teatros de paz. Hablar de la paz y construir los teatros de paz significa mitigar el impacto que la violencia nos causa en forma permanente y cotidiana. ¿Qué son los teatros de paz? Los teatros de paz lo que hace es identificar los conflictos y los escenarios para poder hablar de paz de una manera más relajada, de una manera tranquila, sobre todo de la manera cotidiana que uno vive. Nos parece que esto es importante. No estamos inventando nada que las personas no sepan. Lo que estamos es tratando de esa situación que está pasando en ese lugar, en ese escenario, tratar de generarle un marco más grande, que es estos instrumentos que hacen que uno pueda visualizar que alguna situación determinada tiene violencia y cómo esa violencia me afecta en la cotidianeidad. Bueno, estamos también alineando nuestros programas con la resolución 53-243 de Naciones Unidas y con el manifiesto de Sevilla. Y acá es bueno resaltar que, mandate un poquito para atrás, okay. Y acá es bueno resaltar que esta resolución es un marco totalmente propicio y actual, ¿no? A pesar de que ya hace bastante que está instaurado y los países, los Estados miembros han accedido a firmar esta resolución. Tiene un plan de acción que dice claramente qué podría hacer uno para construir paz. O sea que les recomiendo que en algún momento a los que les interese este tema lo busquen, y por supuesto el manifiesto de Sevilla también es uno de nuestras insignias. Pasemos. Bueno, el objetivo de Teatros de Paz es promover los valores y comportamientos reducidos a reducir la violencia y la discriminación en cualquiera de sus formas. Sigamos. Nosotros aquí hablamos de lo que son las guerras cotidianas o las violencias cotidianas, ¿no? Porque entendemos que la paz no es únicamente ausencia de guerra, la paz también es ausencia de violencia. Y acá lo que hacemos es identificar la violencia en distintos ámbitos, que puede ser en el hogar, en la escuela, en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar donde uno esté y sienta esta opresión, esta situación de violencia, que no necesariamente, así como no necesariamente la violencia en la paz es ausencia de guerra, la violencia se puede manifestar de forma sutil. Y lo que queremos es empezar a identificar esas situaciones sutiles que necesariamente lo que van haciendo es, van mellando nuestra personalidad y nos van lesionando. ¿Pasamos? Ok. Bueno, el otro objetivo es estimular los valores basados en la ética, la libertad y la igualdad. Y por supuesto que un pilar fundamental de la cultura de paz tiene que ver con el respeto hacia el otro. Pasemos. Okay. Los actores claves. Nosotros dentro de Teatros de Paz identificamos actores claves y que tienen que ver con dos grandes líneas de trabajo. La incidencia política y la comunicación social, donde están los tomadores de decisión, los gobernantes, los dirigentes políticos, los comunicadores sociales que tienen un rol fundamental, los directivos y gerentes de asociaciones de medios de comunicación, porque sabemos que muchas veces
una cosa es lo que quieren hacer los comunicadores y otra lo que las asociaciones o las empresas permiten o llevan adelante. Obviamente el sector privado, tanto dirigentes empresariales como sindicales, para nosotros son actores claves en la incidencia política y en la comunicación social. O sea que este es el primer gran grupo con el que trabajamos. Los actores claves, el otro grupo que tiene que ver y está más orientado al tema de la construcción ciudadana, donde estamos hablando de ciudadanos de a pie y también de distintos integrantes de la comunidad, porque acá cuando hablamos de ciudadanos estamos hablando tal vez de mayores de edad, ¿no? Que ya tienen la ciudadanía, pero también nosotros estamos hablando de los niños y de los jóvenes. Entonces, por eso pusimos ciudadanos de a pie e integrantes de la comunidad en general. Representantes del arte y la cultura, nos parece de suma importancia la participación y los tomamos como actores claves, y después todo lo que tiene que ver con nucleamientos, ¿no? Los clubes, los sindicatos, las instituciones religiosas y por supuesto la comunidad educativa. Bueno, teatros de paz. Nosotros creemos que cualquier persona puede participar en teatros de paz, no importa dónde viva, no importa su creencia, no importa qué procedencia tenga. Entendemos que cualquier persona puede hacer acciones simples que lo que hacen es, pueden ayudar a detener la espiral de la violencia. Y pensamos, cuando nosotros ponemos acá, te esperamos, estamos en familia, lo estamos haciendo porque pensamos que una de las bases fundamentales para poder trabajar los teatros de paz y para poder llegar a un buen resultado es la confianza. Y por lo tanto, entendemos que cuando nosotros hablamos de la familia, uno se siente contenido, se siente integrado, y por eso queremos que estos teatros de paz hagan esa extensión de la familia de cada uno. No sé si hay más. Bueno, y después, teatros de paz, nosotros el año próximo, después de tener estas charlas, que tendremos una por mes hasta que termine el año, en el 2022, nuestra intención es ya ir al terreno con teatros de paz y poder concretar el proyecto de una manera muy, muy práctica. Pero para eso nuevamente lo que nos hace falta es tener aliados en cada uno de los países con los cuales podamos trabajar, y por eso lo que estamos planteando acá es que si a cualquier persona le interesa ayudarnos en construir los teatros de paz en su localidad, en su país, es absolutamente bienvenido y podemos empezar a trabajar juntos, así que acá están los datos. Yo les agradezco mucho este tiempo en escucharnos y espero que esta charla genere como muchas preguntas, muchas inquietudes y que los entusiasme a trabajar en los teatros de paz, porque entendemos desde ILAPIC que si una persona trabaja en su metro cuadrado y trata de generar paz en ese metro cuadrado, podemos lograr la diferencia. Muchas gracias. Alicia, cuando quieras. Y hola, buenas tardes a todos y todas. Mucho gusto en estar aquí en el Instituto Latinoamericano, del cual formo parte hace mucho tiempo, diría desde sus orígenes, acompañando proyectos de construcción de cultura de paz, ciudadanía, derechos humanos y los campos que sean vinculantes a la construcción de una sociedad mejor, más solidaria, más equilibrada y más justa para todos y todas. En primer lugar, voy a mostrarles un ejercicio que al mismo tiempo que voy desarrollando temas, hacen como si estuviéramos al mismo tiempo acompañando la aprehensión de los temas como si estuviéramos en un taller. De manera entonces que al mismo tiempo que voy hablando, explicando, iniciando la reflexión, pues luego con ustedes en formato como si fuera presencial, que ya sabemos no lo tenemos. ¿Podemos iniciar, Natalia, por favor? Para ello entonces, la primera apuesta, como en todo taller, es la reflexión. Entonces, mi propuesta, cuando fui invitada a este encuentro, era
que bueno, acerca de las violencias y las paces hay que reflexionar. ¿Es un lugar común decirlo? Sí y no. Sí, quizás verbalmente. En la práctica, ¿cuántas veces nos ponemos a reflexionar seriamente sobre las violencias? Y como ustedes ven aquí, yo utilizo las palabras en plural y las paces. ¿Y de qué manera podríamos construir a partir de esa reflexión teatros de paz como nos invita y lo promueve Lila Pique en su nuevo programa? La siguiente. Y para eso entonces nos hacemos esta pregunta. Y les invito a reflexionar al mismo tiempo, obviamente, que miran las imágenes que son, ¿no es cierto?, de nuestro querido Quino y del gran personaje, por supuesto, Mafalda y sus amigos. Cuando hablamos de violencia diaria y construcción de paz en nuestro entorno cotidiano, hablamos de esto. Entonces, cuando hablamos de esta violencia, hablamos, por ejemplo, de las problemáticas que tenemos con la movilidad y el tránsito, o lo damos por sobreentendido que la situación es y debe ser violenta, o que la única resolución para esa situación es la violencia. La segunda. Natalia. Cuando hablamos de los aprendizajes y saberes, ¿nos planteamos realmente si el único lugar en el cual se puede aprender es la computadora, los elementos de tecnología, los libros en el mejor de los sentidos? ¿No hay otros lugares y otros aprendizajes? ¿No tendríamos que reflexionar acerca de eso? No hay seres humanos, no hay comunidades, no hay amigos, no hay abuelas sobre los cuales podríamos generar aprendizajes y saberes que nos sirvan para vivir mejor en una sociedad menos violenta. Pues habría que reflexionar acerca de ello también. La siguiente. Cuando hablamos de formas de comunicación, bueno, estamos casi automáticamente, digamos, conectados durante las 24 horas con el teléfono. Es la única forma de comunicación posible. Facilita una comunicación no violenta y humana, que utilizamos todo el tiempo. Inclusive Quino dibuja, como ustedes ven, un teléfono que sería hoy vetusto y antiguo, ¿no es cierto?, en el momento que lo hace, pero que sin embargo ya empezaba a ocupar su lugar en el sistema de comunicaciones en el mundo, y por lo tanto en el sistema de reflexionar desde la cultura de paz, si esta era la mejor, la única forma posible. La única seguro que no, la mejor me parece que tampoco. La siguiente. También sobre la cultura. Bueno, vemos programas culturales o pseudoculturales, se ve televisión durante todo el tiempo. Pensamos que ese campo, por decirlo en términos del proyecto, que ese escenario, que ese teatro de la cultura y sus manifestaciones en nuestros países generan paz, o sus manifestaciones o la forma en que llega a nosotros muchas veces es todo lo contrario. Deberíamos pensarlo. La siguiente. Los valores imperantes, ¿cuáles son? ¿Son valores pacíficos? ¿Son valores que tienen en cuenta la humanidad? ¿Son valores respetuosos del otro? ¿O cuáles son aquellos que imperan, que nos violentan, que violentan a los demás y que provocan, desde luego, grandes problemas permanentes que la cultura de paz debe luego desandar en lo posible? El sistema de valores imperantes es grave y es trabajo de la cultura de paz también reflexionar sobre ellos. La siguiente. ¿Y qué me dicen de la solidaridad en el mundo de hoy? ¿No consideran que violenta esta solidaridad en que el próximo a quien amar en primer lugar es uno mismo? ¿No genera esta situación en que vivimos una, diría, solidaridad al revés? ¿Es el próximo a quien amar a mí mismo, o en todo caso a mis seres más cercanos? ¿No debería ser una solidaridad ampliada? ¿La cultura de paz no debería indicar esto? Pensemos. La siguiente. Y hablemos de las creencias. ¿Qué rol ocupan las creencias en la construcción de violencias?
y qué rol en la construcción de paz. Y cuando hablo de creencias, no hablo solamente de creencias religiosas, sino en valores generales que adquieren el carácter de supremo ser, de supremo creador o de suprema importancia, como es el billete verde que aparece aquí en las manos del Papa del Felipe. Y entonces, esta creencia en qué medida no nos violenta y no profundiza la paz. La siguiente. Son todos estos aprendizajes positivos para la convivencia y la construcción de armonía social en los entornos de vida al cual se refirió Patricia, a esa vida cotidiana, esa vida urbana o vida rural, pero en fin, vida permanente que tenemos nosotros, que forma parte de lo privado, lo profesional, lo individual, lo social. Son todos estos valores positivos. ¿No están alrededor flotando, influyendo sobre nosotros, influyendo sobre la comunidad, influyendo sobre nuestras creencias en un sentido opuesto a lo que es la armonía social? ¿De qué manera debemos pensarlo y pensar de cómo entonces colocamos valores, contravalores y elementos de construcción que permitan realmente alcanzar esa armonía que la cultura de paz espera? En una palabra, la pregunta siguiente. ¿De qué manera podemos pensar transitar de una cultura de violencia generalizada, que más aún yo diría de violencias con S, generalizadas con S, a una cultura de armonía social y resolución de conflictos por vía pacífica? A ver, ¿cómo podemos transitarlo? ¿Cómo lo haríamos? Concretamente, la pregunta pedagógica. La primera es una pregunta de la vida cotidiana. La segunda, pedagógicamente, ¿cómo la diríamos? ¿Es posible deconstruir las culturas de violencia y construir culturas de paz en los diferentes escenarios de vida? ¿Es posible? Bueno, yo creo que no solo es posible, sino es necesario y urgente. Y estoy seguro que muchas de las personas que están aquí lo comparten. ¿Y de qué manera en esos escenarios de vida nosotros comenzamos a trabajar? Nos preguntamos en la última. ¿Nos atreve la última? La siguiente. Bueno, por supuesto que sí que nos atrevemos. Nos atrevemos mediante la reflexión, mediante los aprendizajes, mediante prácticas innovadoras. Debemos construir nuevos escenarios en los teatros de la vida cotidiana con multiplicidad de actores. Y por eso el APEC habla de teatros de paz. Crear escenarios para que esa vida cotidiana y todos sus actores sean realmente responsables de nuevos programas en esta vida cotidiana que nos invade con múltiples violencias. Por lo tanto, manos a la obra. Este espacio es para iniciar la reflexión. Es para que, bueno, pongámonos a pensar qué hacemos, cómo lo pensamos, en qué lugares, y por eso se muestran distintos aspectos. Vamos a ver entonces, desde el punto de vista metodológico, estos teatros de la vida cotidiana, pues cómo los desarrollaríamos y los enfrentáramos para construir culturas de paz. Para ello, entonces, nos vamos a la segunda presentación. Gracias, Natalia. Vamos a la segunda. Aquí estamos reflexionando sobre violencias y paces. Y aquí sí aclaro, hablo de violencias porque son múltiples. Y hablo de paces, que es un término relativamente nuevo que hemos incorporado los teóricos, o los teóricos prácticos, como lo soy yo, porque son múltiples también las formas de hacer la paz. Y entonces tenemos distintas formas de hacer las paces. Y una de las formas para hacer las paces es construyendo teatros de paz. Veamos cómo desde una base teórica podemos abarcar el desarrollo de este trabajo y una propuesta de trabajo que por supuesto es conjunta
y que solo se da como una inspiración para que todos podamos luego desarrollarla juntos. La siguiente. Parto de una frase que suelo utilizar mucho y que no me canso de hacerlo. Para aquellos que la conocen, pues es bueno repasarla. Para aquellos que no la conocen, es absolutamente y definitivamente importante conocerla. En la Carta Constitutiva de la UNESCO, el organismo internacional más importante de educación en el mundo, como todos sabemos, una agencia de las Naciones Unidas, en esta Carta Constitutiva, el inicio del programa dice: si es en la mente de los hombres donde nacen las guerras, es en la mente de los hombres donde debemos erigir los baluartes de la paz. Concretamente, si el hombre, si el ser humano, si el hombre y las mujeres, como se dice ahora y lo debemos recordar, han sido capaces de crear el concepto y la realidad de la guerra, han sido capaces de crear barbaridades en formato de torturas, de invasiones, de armas de todo tipo, incluyendo las nucleares, de ejercicios de falta de respeto, de indignidad, de invasión desde el punto de vista espiritual, físico y material de los pueblos. Si hemos sido capaces de crear todo eso, el único animal vivo, miren lo que digo, que es capaz de hacerlo, porque esa mente tan poderosa no es capaz de crear finalmente baluartes de la paz, no es capaz de crear herramientas, elementos, institutos, recursos, relaciones para convertir estas situaciones en situaciones de paz. Por supuesto que sí, que deberíamos ser capaces, que somos capaces, y tenemos que demostrarlo mediante proyectos y programas como el que aquí estamos explicando, sin duda. Recuerden bien esta frase, y si puedan, cópienla, porque realmente sirve en todos los espacios y los escenarios de paz. La siguiente. Para ello, entonces, debemos pensar todos los escenarios donde se dan violencias, es decir, los que van a ser, en todo caso, nuestros teatros de trabajo. Aparecen la violencia y enfrentamiento entre grupos y bandas delincuenciales, que se matan entre sí. Yo en la Argentina vivo en Rosario, y todos sabemos lo que es Rosario en la actualidad. Es como la meca del crimen, la meca del narcotráfico y la meca de la mafia. Y además, tengan la seguridad que lo digo con mucho pesar, en una ciudad maravillosa. Nos rodea la violencia, pero también el Estado genera violencia y responde con violencia contra los grupos de distinto tipo, a veces con una violencia, diría, desmedida, muchas veces no proporcionada a aquella violencia que recibe, o en muchos casos utilizando métodos que nosotros realmente querríamos revertir, tanto en un campo, el de las bandas delincuenciales, y tanto en el otro campo, en el aprendizaje necesario de técnicas de cultura de paz y de resolución de conflicto por vía pacífica por parte de los estados en América Latina. El siguiente. También nos encontramos con violencias abiertas o solapadas entre grupos de distinta base económico-social. Y es un lugar común pensar en el enfrentamiento abierto, solapado, entre grupos muy enriquecidos o grupos muy empobrecidos. Y iba a decir embrutecidos, que también lo son. Y diría desde los dos campos, porque ambos están embrutecidos con respecto a la utilización de la violencia como resolución y no la utilización de otra forma de resolución de sus conflictos. Por lo tanto, hay violencias de tipo delincuencial, hay violencias desde el Estado, exageradas, hay violencias socioeconómicas de la estructura hacia los grupos económicos sociales o entre ellos. ¿Qué más nos rodea? La siguiente. Hay violencias representadas por el armamentismo en todo el mundo, y para ello yo elegí mostrarles en el mapa las bases militares en todo el mundo.
Si las bases militares que son de países extranjeros y que ocupan territorios como si fueran realmente territorios nacionales con bandera propia en todo el mundo y que están preparadas para atacar cuando se les diga. ¿En qué medida el armamentismo exagerado y no lo olvidemos, los presupuestos militares en nuestros países que duplican en muchos casos la suma de todos los otros presupuestos, de los otros rubros en el gobierno, pues deberían repensarse. ¿De qué manera el presupuesto militar cubre, tapa e impide la cobertura de otras necesidades mucho más imperativas, mucho más necesarias y defensoras de la vida? Ni hablar en nuestro continente y en nuestros países de las personas que aquí estamos presentes. La siguiente. Violencias de seguridad contra terrorismo nacional o internacional. Guerras y enfrentamientos internos. Yo vivo en Colombia, donde el terrorismo es vivido, y el terrorismo nacional y la presencia de grupos de distinto origen y de ejércitos de distinto origen provoca violencias permanentes. Pero también tenemos la emergencia de los movimientos sociales actuales, que establecen resistencias y desafíos a la estructura, pero también generan violencias que son reprimidas con mayor violencia. Como ustedes ven, lo que estoy haciendo en realidad es un viaje por los escenarios de las violencias, por los teatros de las violencias, por esos teatros que nos preocupan por convertir en teatros de paz. Y definitivamente, la última, Natalia, de esta serie, preocuparnos por las violencias que generan los medios de comunicación de todo tipo, que transmiten malas noticias, guerras, problemas, inseguridades, heridos, muertes, bombas. ¿Cuándo hay noticias sobre las culturas de paz? Que las hay. ¿Cuándo hay noticias sobre las buenas acciones? Que las hay. ¿Cuándo ocupan en primer lugar las noticias sobre las organizaciones no gubernamentales y sobre las instituciones, sobre las organizaciones preocupadas por la paz, por la ciudadanía, por los derechos humanos, como la que aquí está trabajando Patricia, o como la que yo mismo represento, GAMIP, que he sido invitada, y al International Peace Bureau? Es decir, cuando nosotros ocupamos el primer lugar, quizás es culpa nuestra no buscar esos lugares o no posicionarnos lo suficiente tanto como trabajamos. Y finalmente, la última. ¿Qué decir de las violencias cotidianas? Las violencias en la escuela, en la oficina, en la calle, las discusiones matrimoniales, las patotas, la policía, la violencia en los equipos deportivos, que también nos superan, o por lo menos nos cubren. Son todos escenarios que esperan nuestro trabajo, que nos desafían en un trabajo permanente y que, por cierto, tomamos el desafío. Claro que sí, con el ILAPIC, con GAMIC, con gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, con gobiernos locales o con políticas conscientes, como la señora vicealcaldesa que nos acompaña y que quiere promover estos programas en su país y sus regiones. Bienvenidas, porque como ustedes ven, los teatros de violencia son múltiples. Bueno, vamos a ver entonces los teatros de paz. Y vamos a ver cómo nos posicionamos como los mejores actores. Y van a ver que a la larga o la corta de este teatro ganamos el Oscar. La siguiente. El primer concepto que tenemos que tener claros todos los que trabajamos cultura de paz son las definiciones. No por atarme a definiciones duras, sino porque para saber de qué se habla y para saber cómo actuar con aquello que se habla, hay que conocerlo conceptualmente.
Entonces, nosotros tenemos que saber que en el campo de la pedagogía para la paz existe un concepto superado, pero presente, y muy presente, tan presente que a veces cubre todo el espacio de pensamiento, que es la paz negativa. La paz negativa es aquella en que piensa que paz es no violencia, paz es no guerra, paz es no bombardeo, paz es que no me grite mi mamá, o mi marido, o el director de la escuela, o mi jefe, o el ministro, o el presidente de la República, que a veces también gritan. Es decir, la paz definida por negativo, la paz definida por no violencia. Esta es la primera conceptualización de paz que se hizo en los principios de los estudios de nuestro campo a fines de los años 60 y que consideró que el concepto paz merecía ser analizado, estudiado como en un laboratorio, como con un microscopio, para ver cómo podíamos intentar hacerla descender en base a un conocimiento teórico de la misma. Y entonces se desarrollan todos estos estudios de paz que condujeron en primera instancia y en los años 60 y 70, un poquito antes también, después de la Guerra Mundial, a un posicionamiento negativo. Pero no, señores y señoras, no nos confundamos. El concepto de paz negativa no es suficiente. No es suficiente terminar con la violencia. No es suficiente hablar de violencia y de conflicto negativo cuando hablamos de paz. Es necesario llenar el concepto de contenidos. Es necesario llenarlo con aquello que construye nuestra vida. Paz es también respeto a los derechos humanos. Paz es salud y bienestar para toda la población. Paz es un buen sistema educativo público. Paz es tener trabajo para todos. Paz es que los jóvenes encuentren un lugar en la sociedad y no sean los famosos ni que encontramos actualmente. Paz son sonrisas, son cariños, son buena amistad, son buen trabajo. Paz es buena gente, como somos nosotros. Y este concepto se denominó a partir de los años 80, de manera que es bastante reciente, paz positiva. ¿Es necesario terminar con la violencia? Sí. Pero después de terminar con la violencia, sea armada, la guerra, los enfrentamientos, sea psicológica, el maltrato, los gritos, la grosería, la falta de respeto, debemos construir nuevos caminos. No es suficiente terminar, no, terminar y abrir. Por lo tanto, terminar con la violencia es necesario, sí. ¿Es suficiente? No. ¿Los teatros de paz deben terminar con situaciones de violencia? En el programa del IAPIC, sí, pero deben crear nuevas posibilidades. Es decir, movernos como en una ruta hacia la paz positiva. La siguiente. Entonces, esa paz positiva encontrará gran cantidad de calificativos, gran cantidad de posibilidades. Cuando yo estoy dando clase en forma presencial, cosa que añoro y que espero encontrarme con ustedes en próximas situaciones en forma presencial, las asistentes van diciendo las palabras que asocian con paz positiva. Y de esa intervención de distintos talleres, ustedes encontramos acá una síntesis de lo que ellos nos dicen. Y entonces ellos nos dicen, y me gustaría que lo piensen, que paz positiva es diálogo, diálogo político, social, económico, intercultural, intergeneracional. Dijo la vicealcaldesa, el diálogo es un elemento. Si el diálogo es una herramienta, es un recurso, es un campo de trabajo. Cumple múltiples funciones en la pedagogía de cultura de paz. ¿Por qué no hablar de intercambios, de ideas, de culturas, de recetas de cocina, de formas de pensar? Debemos tener una comunicación abierta,
Debemos desarrollar la horizontalidad, no la verticalidad característica del sistema en que vivimos. La verticalidad genera violencias en las familias, en la oficina, en el gobierno, en la escuela, en la universidad, en la calle. Generemos horizontalidades dialogantes. Humanicemos las relaciones sociales. Cooperemos. Desarrollemos tolerancia y empatía. Y también capacidad de escucha activa. Desarrollemos el respeto a la diversidad, a la multiculturalidad. ¿Qué sería de nosotros si todos pensáramos igual, si todos fuéramos iguales, si todos viviríamos en la misma forma? Qué aburrimiento, me dijo una vez un alumno pequeño. Y yo dije, ¿cuánta razón tiene? Qué aburrimiento, profe, me dijo un alumno de 12 años. Sí, la verdad. Qué aburrimiento y qué pensamiento único, ¿verdad? Debemos también reconocer los saberes ancestrales. En este momento estamos uniendo a la pedagogía de cultura de paz, el equipo latinoamericano, todo lo que llamamos los conocimientos del sur, ¿no es cierto?, las pedagogías del sur y el pensamiento proveniente a partir del profesor Boaventura dos Santos. Entonces, el reconocimiento de esos saberes ancestrales que la invasión occidental blanca, de la cual dependemos todo lo que estamos escuchando, creo, si miré bien a las asistentes, pues tapamos, y que sabemos que hay saberes, que hay conocimientos que deberíamos volver a rescatar y a tomar. Debemos saber y defender que somos iguales en derecho. Debemos respetar las ideas diferentes. Debemos aprender técnicas de resolución de conflicto por vía pacífica. ¿Conflictos? Sí. ¿Los tenemos? Sí. ¿Nos los vamos a sacar de encima? Sí. Pero no porque son conflictos, sino porque nos los vamos a sacar de encima porque vamos a ejercer una pedagogía de vía pacífica. Y el conflicto lo vamos a reconocer resolviéndolo por forma pacífica. Y entonces será un conflicto bien solucionado. Debemos profundizar en nuevos mecanismos de justicia, alternativa, restaurativa, dialogante, indígena. No solo la pedagogía, la justicia tradicional, pesada del derecho positivo, que por cierto no es muy perfecta que digamos. Desarrollemos solidaridad y colaboración, desarrollemos construcción de redes, en fin, desarrollemos valores sociales positivos. Fíjense que en este cuadro, mis alumnos, en múltiples talleres, en realidad lo que exponen es un plan de trabajo. Y este es el plan de trabajo también de Teatros de Paz. Y debería serlo. Y sobre cada uno de los elementos, construir actividades, construir acciones, construir posibilidades de ejercicios conjuntos. Para esa violencia imperante, establecida y preponderante, empiece a ceder terreno. Y sí que lo va a hacer, y sí que lo haremos. La siguiente. Cuando construimos entonces cultura de paz en diversos escenarios, cuando construimos entonces paces, recuerden de intentar utilizar el término en plural, en estos escenarios. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿y qué vamos a observar? Bueno, debemos observar las acciones que se producen en ese escenario, en ese teatro, cuidadosamente, y seleccionar aquellas que son violentas y seleccionar aquellas que podemos rescatar como positivas. Debemos analizar las formas de vida de los actores en ese escenario de teatro de paz. Sus comportamientos, sus hábitos, el conocimiento y el nivel de ejercicio que tienen de sus derechos. Muchas veces nos encontramos con grupos sociales en que desconocen absolutamente los derechos, desconocen también sus deberes, hay que decirlo, y de ese desconocimiento proviene entonces la posibilidad que tienen los escenarios de violencia de avanzar más rápido. Cuanto más conocimiento tengamos de nuestros deberes y de nuestros derechos, la violencia retrocede más, recuérdenlo.
Y tenemos también que conocer qué tipo de reconocimiento institucional, aquí vienen los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, las políticas públicas, de este esfuerzo que estamos haciendo por construir culturas de paz. ¿Las instituciones refuerzan nuestro esfuerzo en construcción o las instituciones violentan nuestros esfuerzos? Es decir, ¿de qué manera y qué elementos lo violentan, con los cuales los ponemos a un costado, y de qué manera esas instituciones pues, nos dan recursos, herramientas, recursos en el sentido humano, en el sentido material y político y espiritual para que trabajemos? Es decir, que esto que ustedes están viendo es como la metodología de dónde aplicar aquello que vimos en la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior tenemos los elementos a considerar en la construcción. Y aquí tenemos los elementos a observar para entrar con la caja de herramientas anterior que fue mostrada. La siguiente. Y cuando construimos estos escenarios de paz o de paces, lo pongo en interrogativo porque hay mucha gente que todavía en el campo no reconoce el plural. Yo sí, pero por eso coloco los dos. ¿Cuáles son nuestros valores? Bueno, esto es importante recalcarlo. Muchas veces los programas de trabajo pues no comunican los valores que tienen, no los comunican abiertamente o lo dan por sobreentendido uno o consideran que no es pertinente. No, no, no. La cultura de paz y todas aquellas actividades vinculantes y programas, tal como Teatros de Paz, aquí enunciado por Patricia, adhiere a la libertad, a la justicia, a la solidaridad, a la tolerancia. Claramente. Promueve comprensión entre los individuos, las comunidades y las naciones, si aplicamos un campo de trabajo más amplio, como es, por ejemplo, el de la PIC y es el de GATT, que es toda América Latina. Desarrolla respeto y aceptación, todos los programas nuestros, a diferentes etnias, culturas, ideologías, a la vida en todas sus formas, ojo, a la vida vegetal, a la vida natural, a los espacios del medio ambiente, a los espacios famosos y tan en boga hoy del clima y su defensa. Estas culturas de paz y estos ejercicios deben enriquecer la convivencia con nuevos hábitos y valores y deben construir solidaridad y nuevos sistemas de relaciones humanas. Es decir, yo les he hablado de la caja de herramientas, que es todas las palabras, objetivos y conceptos que recapitulamos en un cuadro. Les hablé de los espacios, acciones, hábitos, conductas que debemos tener en cuenta. Y les hablo ahora de los valores que ponemos en esos espacios y con esas herramientas para construir el programa de Teatros de Paz. La siguiente. En una palabra, la formación en la construcción de Teatros de Paz desde la perspectiva de la pedagogía de cultura de paz, que es mi área, obvio, debe ser una formación abierta y progresista en el sentido pedagógico del término, ideológico y político. Debe ser una construcción participativa y democrática, si no, no nos sirve para la cultura de paz, si no, no deconstruimos la violencia. Debe ser interdisciplinaria y basada en valores. Por eso los equipos de pedagogía en culturas de paz y en teatros de paz deben ser múltiples. Todos formamos parte. Y aquellos que tenemos una profesión o que no, desde el punto de vista tradicional del término, que no lo tenemos. Y nuestra profesión es ser abuela. Y nuestra profesión es ser vendedor ambulante. Y que nuestra profesión es pisero. Y trabajamos en nuevos escenarios. Y debe ser sobre todo una formación comprometida y responsable. Porque si no es comprometida y responsable, no pasamos del teatro de violencia al teatro de paz, del cual habla este programa. La siguiente. Se consigue entonces este camino
o creemos que se consigue, mediante acciones concretas. Hay que hacer acciones concretas, no solamente hablar y teorizar. Hay que construir proyectos, hay que trabajar en equipos, hay que hacer talleres, hay que hacer campañas, hay que incidir en la política pública y trabajar con la política pública y asociarse con aquellos que son buenos y pelearse con aquellos que son malos. Bueno, o por lo menos distanciarse, está bien. No está bien que una educadora para la paz hable de pelearse, pero confieso que a veces lo hago, y Patricia lo sabe bien. Hay que crear estrategias metodológicas precisas. Hay que desarrollar valores con un tratamiento sistemático de los conflictos. Estudiar el conflicto, analizarlo, por eso teoría del conflicto es un elemento conceptual muy importante en Pedagogía para la Paz, para saber analizar un conflicto, porque hasta que ustedes no analizan bien el conflicto y sus actores, no pueden encontrar una resolución, ni violenta ni no violenta. Bueno, sí, encuentran la resolución violenta, que no es resolución para nosotros. Y sobre todo, estas construcciones deben atravesar todos los escenarios posibles y con la mayor cantidad de actores. No que yo voy a hacer un teatro de paz con este y con este. No, no, no. Si llamemos a todos los actores imbuidos en esta problemática de violencia y con estos actores comprometidos, porque pareciera que se han comprometido con la violencia, pues señores, basta. Deconstruyamos ese escenario falso, ese teatro falso, ese teatro inmoral que es la violencia, y construyamos otros teatros. Y aquí estamos para ayudarlos, sí, señores. No digan que no lo tienen. La siguiente. Por lo tanto, y terminando, trabajar, siga picando, Natalia. Por lo tanto, trabajar en construcción de culturas de paz es, sigue tocando, Natalia, alfabetizar en principios ciudadanos. Observen el verbo que lo coloco negrita, porque me interesaría que quedara bastante grabado, como la frase de UNESCO. Debemos alfabetizar en principios ciudadanos, porque pareciera que somos analfabetos en la actualidad. O la violencia es un analfabetismo de principios ciudadanos, de derechos, de deberes. ¿Para qué? Para facilitar la posibilidad de una comunidad solidaria y respetuosa de las diferencias y de la dignidad humana. Por eso tenemos que alfabetizar. Y es tan importante como la lectoescritura, porque esto es una forma de lectoescritura. Pasar de la violencia a la construcción de paz es una lectoescritura humanizada. Debemos facilitar ese pasaje de violencias múltiples a paces múltiples. Debemos promover una educación ética, qué palabra más antigua, una educación ética en valores y actitudes que permitan a los actores del proceso que deben trabajar ilusionados. Debemos trabajar ilusionados e ilusionando. Y debemos promover el poder de soñar con una sociedad mejor, más justa, más equitativa, más solidaria. Claro que sí, que debemos ilusionar y que debemos promover soñar. Porque todo esto construye cultura de paz y derrota absolutamente la violencia. La siguiente. Yo les agradezco por eso la atención que ustedes, espero me hayan dispensado, no sé, pero sobre todo les hago esta pregunta, con todo esto, con todo lo que tenemos, ¿nos vemos pronto promoviendo teatros de paz en los escenarios de la vida? Con ILAPIC, con GAMIP y con todas las organizaciones que quieran hacerlo. Los esperamos. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Alicia. Muchísimas gracias, siempre tan clara tu exposición. También quiero agradecerle a Judy y a Patricia, a las tres, por compartir los saberes con nosotros, hacernos esta introducción a la cultura de paz y al programa de ILAPIC Teatros de Paz que estamos llevando adelante en forma conjunta con AMI. Bueno,
Ahora empezamos con el intercambio. Nos interesaría en este espacio que se pueda dialogar, reflexionar o puedan expresar alguna inquietud que les surja o quieran hacerle alguna pregunta a Patricia, Judy o Alicia. Me parece que estaría interesante que lo hagamos ahora. La mecánica va a ser, levantamos la mano a través de las reacciones que tienen abajo en la pantalla y vamos a ir dándoles a cada uno, en la medida de lo posible, la palabra. La idea es que, como somos varios y por ahí muchos quieren estar participando, puedan expresarse en una frase larga y después, si tienen alguna otra cuestión que aportar o seguir reflexionando, puedan hacerlo a través del chat. Así podemos estar todos en este intercambio y cada uno pueda ir sacándose las dudas o expresando lo que quiera. Así que bueno, si alguno quiere arrancar, ya he visto que hubo varios comentarios en los chats, así que bueno, si alguno quiere arrancar, empezamos a ceder la palabra. Marcelo, vos levantabas tu mano, ¿verdad? Espera que... Ahí está, Marcelo, adelante. Gracias, Irene. Bueno, primero una pequeña reflexión y después una pregunta a Alicia. He trabajado muchos años en el marco del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas y bueno, creo que es un escenario que no hay que descartar, hay mucha experiencia, sobre todo es cómo se ha trabajado sobre las comunidades después del conflicto armado. Entonces me parece que es en esta construcción de los teatros de paz una experiencia a no descartar. Y la pregunta un poco tiene que ver con mi condición, con mi profesión. Yo soy o estoy enmarcado en los que cree que muchas veces la carrera armamentista, más allá de si entramos a que es un negocio o no negocio, no es la causa de la violencia, sino que muchas veces tiene que ver con el derecho a defenderse, y creo que es consecuencia de algo que también yo íntimamente creo, que muchas veces la violencia está en la naturaleza humana. Entonces, un poco preguntarle a Alicia, a partir de la exposición que hizo, si ella cree que las carreras armamentistas obedecen, como mostró en su mapa, exclusivamente a la causa, o son generadores de la violencia, o a veces son prevenciones que toma el mundo o algunos estados para defenderse. Alicia. Bien, yo querría saber si la metodología es reunir varias preguntas o ir contestando cada una, Irene. En esta primera etapa vamos a ir contestando y después yo lo voy a ir manejando respecto de si hay mucha cantidad de preguntas o no. Bien, gracias. Muchas gracias, Marcelo Rosagaray, por sus preguntas. 3 puntos que lo vinculo con lo que ustedes intercambian. En primer lugar, considero que la carrera armamentista no es más que una demostración del imperio de la violencia, pero que a su vez genera más violencias. Es decir, considero que esa carrera tiene, por otra parte, un fundamento de tipo, creo que no es una novedad, un fundamento de tipo económico, fundamental, más que meramente político, y en todo caso económico y geopolítico, y que por lo tanto genera violencias a partir de las codicias particulares que los distintos estados tienen sobre distintos territorios en la Tierra, en el planeta. Por lo tanto, la carrera armamentista genera violencia y es generada por violencias. Es decir, es un elemento más que demuestra que ésta prevalece en el planeta. Con respecto al concepto defensivo del armamentismo, que es un viejo concepto, aquel de la anterior, inclusive era la Primera Guerra Mundial, en el cual decía que pues armémonos para defendernos y armémonos para que haya paz.
Usted sabe que eso es un concepto que se utilizó mucho en la guerra franco-prusiana y que es un antecedente de la Primera Guerra. Pues no, armémonos más, provoca más incertidumbres, más desazón, por supuesto muchísimo más gasto de dinero en lo que no corresponde, que se quita de aquellos lugares donde es imprescindible y no conduce más que a prevenciones, desconfianzas y rivalidades. Las bases militares en todo el mundo no muestran más que un monitoreo de las grandes potencias que estructuran como ojos avisores, el tercer ojo, en las distintas regiones. Las potencias de todos los colores políticos y de todas las ideologías, para dejarlo claro. Algunas son más proactivas que otras en las invasiones, como bien sabemos. Pero sin embargo, todas están instaladas, y aun cuando Europa sigue siendo, inclusive para América Latina, el factotum o, digamos, el modelo del humanismo, del adelanto artístico, el adelanto filosófico intelectual, la OTAN y todas las fuerzas de la Unión Europea aliadas en la OTAN son las que actualmente apoyan invasiones, ¿no es cierto?, consentidas por las Naciones Unidas. De manera que aún la bella Europa, que tanto nos fascina, presenta un colorido de gasto de ejércitos y de apoyos, aún de las pacíficas Noruega y Suecia, que forman parte de la OTAN, como que formará parte de su propia identidad, como que asimilan la existencia de ejércitos, armas y dinero para eso como una necesidad imperativa. No, para la teoría de cultura de paz no lo es. Esa es mi respuesta, o mi comentario, porque no es una respuesta tampoco, sino un comentario. Segundo lugar, con mucho tino, Marcelo señala la necesidad de fijarse como escuelas todas las prácticas posteriores al conflicto armado en Colombia. Colombia es un caso tipo, ¿no es cierto? Colombia es un caso tipo, yo digo siempre que es la franja de Gaza de América Latina, porque en Colombia pasa de todo, en forma consciente o inconsciente de las autoridades, yo diría que consciente, y de la sociedad, ¿no?, que apoya en muchos casos la violencia. Pero ¿dónde? Lo cuento a Marcelo y a todos, donde hay la mayor cantidad, pero la mayor cantidad de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y programas de cultura de paz. Sí, que pareciera como una contradicción, ¿no? Bueno, la Franja de Gaza también, les quiero decir, ¿no? No tanto como en Colombia, pero también. Es decir, de cómo un espacio particularmente violento, y más aún, que hay guerra actual, en el momento que nosotros estamos hablando, en el momento que yo estoy posicionada en Bogotá, porque yo vivo en Colombia, es decir, tengo guerra en el Catatumbo, en el Caquetá, en la Guajira, en distintos territorios, le llamamos aquí, ¿no es cierto?, en la Amazonia. Es decir, hay levantamientos de distinto tipo y hay 6 ejércitos operando, 6, de distintos orígenes. Uno de ellos el nacional, los otros 5 son tan poderosos como el nacional. Pero esta sociedad y este espacio, como dijo Marcelo, ha generado propuestas de paz y actividades de paz como en ningún otro lugar tampoco. Entonces, estudiar cómo se realizan, profundizar acerca de las prácticas, y sobre todo las prácticas cotidianas, cómo hacen las comunidades para sobrevivir, que a uno a veces le parece imposible, sería un aprendizaje interesantísimo en este proyecto de Teatros de Paz. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Acá veo a Andrea y no vamos a tener demasiado espacio para seguir reflexionando porque los tiempos están como cortos ya. Así que le paso la palabra a Andrea. Bueno, buenas tardes a todos. Mi pregunta va dirigida a Judy. Básicamente lo que quería saber es que nos comentes cómo está la situación actual de violencia en tu municipio después de la cuarentena y cómo pensás que podés trabajar en la construcción de la paz a partir de esa situación o de ese diagnóstico. Gracias.
Muchísimas gracias. Sí, nosotros tenemos ahora mismo en Panamá ya una apertura total. Panamá ha registrado 0 fallecidos en COVID, o sea que tenemos una realidad muy distinta en cuanto al manejo de la pandemia, pero sí ha crecido el número de víctimas por violencia doméstica. Una de las situaciones que hemos conversado con Patricia, ¿no? De cómo en nuestro país se ha normalizado y quizás se repita en otras ciudades el maltrato, ¿no? El machismo, el no denunciar y estamos trabajando en reforzar precisamente la cultura de denuncia, ¿no? El poder buscar que los protocolos desde el momento en que la víctima, porque no solamente mujeres, sino también niños y adultos mayores, puedan acceder a una justicia pronta, porque esa es una de las situaciones que se presenta en Panamá, la revictimización, porque no hay lo que mencionaba Alicia de tener muy claro hacia qué institución se debe dirigir la víctima. Entonces estamos trabajando desde la Oficina de la Mujer, que es mi competencia como vicealcaldesa asignada por el alcalde a esta dirección, Oficina de la Mujer, el colaborar con las instituciones que tienen la competencia de impulsar las políticas a favor de la no violencia y estamos promoviendo campañas precisamente para educar, porque eso es algo importante, ¿no? Que el ciudadano tenga acceso a la información. Entonces, soy comunicadora, creo que por eso me apasiona mucho el tratar de buscar los mecanismos o con creatividad buscar la manera de que el ciudadano pueda tener acceso a esa información y principalmente que sepa que tiene el derecho a acceder a la información y que nosotros como funcionarios tenemos la responsabilidad de responderle a los ciudadanos cualquier inquietud, interrogante que tengan sin preguntar por qué quieren saberlo. Entonces, estamos buscando la manera de hacer las alianzas, porque en Panamá, hablando de la municipalidad, nosotros no tenemos esas competencias, pero somos aliados con las diferentes instituciones del gobierno central para impulsar estas políticas. Entonces, nosotros hemos creado un círculo de la confianza en el que estamos dándole un papel protagónico a la juventud, porque creemos que en la medida que sumemos más actores que puedan transmitir de una manera muy espontánea y sobre todo más humana a las comunidades, cómo podemos participar para buscar la paz. Hemos visto una gran acogida, porque ya hay apertura, ya podemos estar presencial y estamos, en el caso del Distrito de Panamá, que son 26 corregimientos, haciendo estas actividades basados en las realidades de cada una de estas comunidades, que son muy distintas, diferentes estratos sociales, y hay que ajustarlo para que pueda manejarse, ¿sabe? El mismo código de referencia, o sea, poder hablar el mismo lenguaje y hacerlo de una manera muy dinámica, muy sencilla, muy abierta, y primero buscar esa confianza, porque es lo que hay que rescatar. Buscar la apertura del ciudadano que pueda expresar qué es lo que le preocupa y trabajar esa manera de escucha activa, de poder estar allí en presencia, pero a la vez poder ponerte en esos zapatos, tener esa empatía con el ciudadano. Y creo que algo que podemos hacer nosotros, que estamos muy interesados en llevarlo a nuestras ciudades, a nuestro ámbito, a nuestro metro cuadrado, como decía Patricia, es dar el ejemplo. O sea, la mejor manera de influenciar a los demás es dando el ejemplo, es poder hablar de esto día a día, es poder, hasta en silencio, poder demostrarlo. Y creo que no hay que tener miedo o sentirse abrumado de que seamos como un granito de arena en el mar, sino que cada granito va a ser esa arena, y yo estoy segura de que vamos a poder contagiar. O sea, que si tenemos que crear un nuevo virus, que sea este virus del querer hacer
de la paz, nuestra bandera, y yo estoy segura que lo vamos a lograr. Y bueno, que sigamos conectados y que esto sea permanente. Ese sería como mi solicitud, y que cuentan con nosotros en Ciudad de Panamá. Muchísimas gracias, Judy. Bueno, vamos a dar por cerrado este breve espacio de preguntas de intercambio y de reflexión. Y antes de hacer el cierre de este primer encuentro que hemos tenido, que le voy a pasar la palabra a Patricia Pérez, les pediría si pudieran prender las cámaras, así nos tomamos una foto. No hace falta empolvarse, ¿eh? Así como estamos todos lindos. Bueno. Vos, Nati, me decís, ¿eh? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces para cerrar el espacio, acá Natalia nos está poniendo las 3 charlas, cada una con sus fechas, como para que ya vayamos todos teniendo conocimiento de cuál va a ser la secuencia. Ahora estamos cerrando, así que yo le voy a dar la palabra a Patricia Pérez para que vayamos culminando con el evento. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Me parece que fue bastante interesante este espacio. Creo que se hace como mucho más interactivo cuando estamos presencial, pero bueno, es lo que podemos hacer hoy, así que creo que es un buen comienzo. Me parece que hay como muchas cosas para seguir charlando y para ir profundizando, así que como bien decía Alicia, esperamos que todos tengan ganas de participar en la segunda actividad. Como bien decía Judy recién, hay muchas cosas para hacer. Nosotros tenemos que trabajar mucho en la cultura de paz y también en la construcción de ciudadanía, porque es cierto que si las personas desconocen sus derechos, no pueden reclamarlo, no pueden decir, este es mi derecho y quiero modificar esta situación que tengo. Así que la idea de estas charlas y de empezar a instalar en la agenda el tema de la cultura del paz, de la no violencia, es una tarea compartida, y acá lo que les pedimos también es que se sintieron cómodos en este espacio, que si les parece útil este espacio, le comenten a alguien más, empiecen a trabajar ustedes también con el tema de su metro cuadrado, cuéntenle a alguien que trabajaron en esto, que estuvieron acá, estas cuestiones que le hicieron por ahí como algún ruido para seguir investigando, porque eso nos va a ayudar a instalar el tema en la agenda. Ese es un tema que no vende, no es un tema que salga por los medios de comunicación, no es un tema que estamos hablando de todo lo opuesto, no estamos hablando de que se mató a alguien, no estamos hablando de un accidente, estamos hablando de construir armonía, de tratar de vivir en paz, de no esperar a morirnos para que nos pongan en la lápida que descanse en paz. Lo que queremos es vivir en paz, no descansar en paz. Entonces, a eso los estamos convocando, a que nos acompañen a seguir transitando este camino. Así que muchas gracias por el tiempo. Yo sé que quedaron muchas cuestiones que ahí dando vuelta. Acabo de ver ahí recién un mensajito de Alicia que quería preguntarle algo a Judy. Lo hacemos en la próxima y vemos cómo avanzamos. Así que muchas gracias por el tiempo, porque yo veo que ya algunos se están yendo porque dijeron que tenían poco tiempo para estar. Así que muchísimas gracias y nos vemos el 17 de noviembre en la próxima charla. Gracias. Hasta luego.